Bien, Entre Ríos Noticias.ar nos encontramos junto al periodista rosarino y diputado provincial santafesino Carlos Del Frade, que se encuentra en nuestra ciudad. Bienvenido a Victoria, Carlos. La verdad que es un placer estar acá. Muchísimas gracias a toda la gente que generó toda esta movida. Bien, Carlos, cuando hablamos de hidrovía, estamos hablando de Río Paraná. Sí, claramente. Un tema del que vos venís preocupándote y ocupándote hace mucho tiempo, y ahora venís a disertar y a hablar y también a debatir sobre eso aquí. Sí, porque a mí me parece que es fundamental tener en cuenta que por el río Paraná se va el 85% de las exportaciones argentinas. Es la principal vía de riquezas que tiene la Argentina. ¿Quién piensa el destino de esas riquezas y cuánto le queda de esas riquezas a los pueblos que están alrededor del río Paraná? Eso para mí es fundamental. Hoy el río Paraná está pensado desde afuera, desde las empresas multinacionales, a través de distintas usinas de pensamiento, como por ejemplo la Bolsa de Comercio de Rosario. Eso genera que la mayoría de la riqueza que producen nuestros pueblos, tanto el de Entre Ríos como el de Santa Fe, por poner dos de las provincias vinculadas al Paraná, terminen generando riquezas para los de afuera y nos vamos quedando cada vez con más pobreza adentro. Así que hay que pensar, planificar el Paraná, digo yo, desde adentro. Esto es fundamental. Y en forma simultánea, la cuestión ambiental. Una cuestión de la necesidad de que entren buques Panamax, grandes portaaviones vinculadas a la cuestión de los negocios, pero otra cosa es si vamos a resignarnos a que el costo ambiental sea cada vez mayor para quienes vivimos vinculados al Paraná. Por eso me parece que es fundamental pensar esto desde adentro, no solamente de la perspectiva económica pensada de las multinacionales. Ahora bien, cuando vos decís trabajar desde adentro, ahí estamos hablando de soberanía. Sí, claramente. La soberanía respetada también desde adentro. Sí, sí. Desde adentro, y bueno, y justamente, ¿desde qué lugar, o vos incluso has hecho muchos escritos al respecto, teniendo en cuenta el concepto soberanía en esta circunstancia, y sobre todo el Canal Magdalena? Sí, claro, las dos cosas se unen directamente vinculadas con esta cuestión de recuperar nuestra riqueza para nuestro propio desarrollo. Eso se piensa desde lo que significa una integración con todos los puertos del río Paraná, del río Uruguay, del río de la Plata, tal como lo pensaba Artigas, por ejemplo, con la idea de que sea la expresión por donde salgan las riquezas producidas desde cada una de las provincias. Para eso es fundamental dos participaciones que por ahora no se están teniendo en cuenta: las universidades públicas de cada provincia, en vínculo con el Uruguay y en vínculo con Brasil y en vínculo con Paraguay. Un proyecto sudamericano de logística para que esa riqueza quede acá, para que sea pensado la cuestión de la producción. Y claramente en ese sentido el canal de Magdalena es mucho más natural por su propio calado natural que el canal de Punta Indio, que lleva todo el Uruguay, con lo cual se genera mayor cuestión de costos. Pero ahora bien, Carlos, ¿cómo ha tratado la legislación argentina, cómo ha construido el pueblo argentino esa soberanía? ¿Y cómo la respeta? No, ese es un problema. Porque lamentablemente todas las leyes que se dieron, especialmente a partir de los años 90, la primera privatización que se da de dragado, balizamiento y peaje del río Paraná se da en 1995 y después se fue reciclando permanentemente eso. Plena época menemista. Plena época menemista, se profundizó eso durante el kirchnerismo, durante los tiempos de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y se volvió a privatizar a partir de la presidencia de Fernández. Ahora lo que se va a hacer es, lamentablemente, volver a hacer un proceso de licitación pública internacional a partir del año 2025 para entregar el dragado, balizamiento y peaje del río Paraná a concesiones internacionales por 60 años. Entonces acá lo impactante es quién piensa el río Paraná y para quién se piensa el dragado, balizamiento y peaje. Porque si se sigue pensando por los intereses de las multinacionales, vamos a tener costos ambientales y vamos a tener el costo de lo que significa más pobreza, porque va a haber mayor extranjerización de las riquezas propias. Por eso hay que pensar desde adentro. Ahora, para ello es fundamental las universidades, las organizaciones sociales y las organizaciones ambientalistas. Ahora te escucho y hablas del anterior gobierno, seguís con vamos por una línea similar.
Me voy al memorándum del mes de noviembre con Estados Unidos. 30 de noviembre de 2023. Exacto, de noviembre del año pasado, Sí. y el cual fue ratificado Sí. por esta gestión. Digamos, hablamos de dos ideologías absolutamente en las antípodas, Por lo menos en lo formal. por lo menos solo formal, bien, pero están yendo por la misma Sí, línea. lamentablemente sí, que es la línea de Estados Unidos. Lamentablemente lo que hemos visto, especialmente a partir de lo que fue la guerra Rusia-Ucrania, Estados Unidos se hizo mucho más severo para controlar su patio trasero, que es América del Sur. Eso se vio a partir del año de la pandemia, del 2020, cuando el Consejo, mejor dicho, lo que significa con el Estado Superior del Comando Sur de Estados Unidos a través del Consejo de Ingenieros, tomó directamente la planificación de lo que ellos llaman la hidrovía del Paraguay, 2020. 4 años después, con ese memorándum de entendimiento que firma con Alberto Fernández, justamente el Comando Sur del Ejército Norteamericano, ratifican que además de la planificación de lo que pasa con el Paraguay, ahora también se hicieron cargo ellos de pensar las exportaciones por el Paraná desde los Estados Unidos. Eso es tremendo. El gobierno Milei claramente esto es como anillo al dedo, y sigue eso y se va a profundizar a partir de mayo del año que viene. ¿Por qué? Porque justamente se va a comenzar a trabajar en esa licitación. En la privatización, claro, de eso, pero fundamentalmente más que eso, porque eso es dragado, balizamiento y peaje. El tema es quién maneja y quién piensa lo que sale y por lo que entra por el río Paraná. ¿Lo hace cualquiera? Menos un gobierno argentino, menos un gobierno provincial argentino, menos un gobierno municipal que pueda tener puertos. Y eso es lo terrible, porque somos pensados desde afuera. Por lo tanto, las ganancias quedan afuera y no adentro. Bueno, me voy y termino con esta frase: somos pensados desde afuera. Sí, yo creo que eso. Yo pues siempre digo, y el año que viene voy a escribir un libro sobre eso, pero que es fundamental recuperar la soberanía de la cabeza, pensar al revés, pensar por nosotros, no que nuestra cabeza piense de acuerdo a los intereses de afuera. Perfecto, muy bien. Carlos Delfrade, muchísimas gracias y nuevamente bienvenido a Victoria, Carlos. Un privilegio para mí. Gracias por acercarte. Gracias.